oigo tan mal. Activándola en la parte superior de esta presentación. Gracias. Non so che cosa faccio stato io. Muy buenos días a todos ustedes. UPAEP agradece su presencia a la 16ª emisión del Encuentro de Centros de Cultura, que este año versa sobre vocación al amor y la utopía de lo neutro. Este encuentro, año con año, busca promover contemporáneo. Ahora en particular sobre el amor, tomando en cuenta las circunstancias y desafíos que la pandemia actual ha desencadenado a nivel global. En el programa que tenemos para este año, contamos con la participación de diversas autoridades de la Iglesia, así como conferenciantes y panelistas expertos a nivel nacional e internacional, que intervendrán a lo largo de estos 3 días. Para el arranque de este evento, están conectados, junto con nosotros, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el presbítero Francisco Ramírez Yáñez, presidente de ODUCAL, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, y el doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de nuestra universidad, a quienes agradecemos su presencia, su interés y apoyo en eventos de esta índole. Agradeciendo la presencia del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Che è particolarmente caro a me perché nel 2013 sono diventato membro dell'Università UPAEP attraverso la laurea honoris causa. Quindi innanzitutto vorrei salutare il rettore della mia università, il dottor José Baños Ardavín. Además del arzobispo, que ya me había recibido, y hoy quisiera saludar de una forma muy especial Monseñor Víctor Sánchez, y finalmente también el presidente de la ODUCAL, esta institución que tiene una liga muy importante con toda la cultura católica en América. En este momento yo fui invitado a hacer una intervención que debería de ser un poco una introducción, una intervención que es de apertura a un tema que es muy complejo y muy planificado, que va a venir tratado durante sus intervenciones en este momento, justamente porque tiene que ver con este tema. Quisiera partir sobre un principio. Yo voy a proponer solamente 2 textos distintos de la Biblia, 2 textos de la Biblia, por principio, antes y sobre todo en el principio de la Biblia, al inicio de la misma experiencia del ser, del existir y sobre todo de nuestra fe. El primero cuadro tiene que ver con 2 capítulos que están unidos profundamente entre ellos, el capítulo 2 y el 3 del Génesis. El segundo cuadro tiene que ver con un verso solo del primer capítulo del Génesis. En conclusión, quisiera proponer, si tenemos tiempo, un fresco final, un tipo de casi gran cuadro final que tiene que ver con el libro más alto en absoluto de la Biblia, seguramente, pero también dentro de la historia de la cultura de la humanidad, sobre todo occidental,
el canto de los cantos. Iniciamos con la primera página. De hecho, como había dicho, son 2 páginas paralelas entre ellas. El capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis. Nosotros sabemos que en el capítulo 2 y 3 hay presente una voz antigua de Israel que nos identificamos con exactitud del tiempo. Pero en esta página de la creación es claro, sin embargo, que entre estas páginas, en las 2, hay 3 registros, 3 niveles diferentes, que son las relaciones fundamentales que la persona humana experimenta. La figura humana, la persona del interno de la Biblia, sustancialmente es un ser en relación con el externo, donde se cierre, no está cerrado en una prisión, en un oasis, sino va sobre todo hacia el alto, naturalmente la respiración que tiene que ver con la conciencia, más allá de la conciencia, el primer elemento hacia el alto. Luego tiene que ver con el bajo, cultivar y cuidar de la tierra. Y en práctica la relación con la materia, que es el hombre técnico, el trabajo, después del homo religiosos, que tiene que ver al final con esta relación, con esta experiencia y relación. Y fundamental, la Biblia dice explícitamente que el hombre está incompleto. No ha encontrado, y lo dice así, esta es la primera frase, una ayuda que en hebreo está la expresión que literalmente significa una ayuda que esté frente a él. Por eso la relación horizontal. Está la vertical con Dios, la religión, la fe. Está la de la ciencia y de la técnica hacia el bajo, el cosmos, la materia. Pero el hombre tiene también la necesidad de una relación ojo con ojo. Y por eso es la relación de amor. Esa relación de amor que yo veo con la paz, porque yo supongo que todos la conocen tanto. En esa página tenemos una imagen para describir la expresión, para describir esta relación horizontal, decisiva, aquella que finalmente constituye la hominización, según la Biblia. El primer elemento es el elemento costilla, que viene del lado del hombre. Este elemento trae tantas alusiones antifeministas que trae el texto que no tiene para nada en esta dirección. Porque costilla en hebreo, cóstola, significa literalmente el lado. Así que es una realidad que está al lado, junto. En el interno de otros idiomas de Oriente Antiguo, esto es la palabra cóstola, por ejemplo en sumerio, que significa la vida. Entonces no es una dependencia material derivante de subordinación, sino es un paralelo junto. Yo quisiera leer en esa referencia un paso del Talmud, la grande tradición judía, que tiene que ver con este tema y que hace una reflexión. Estén muy atentos a no hacer llorar a una mujer, porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de su pie, para ser golpeada.
ni de su cabeza para ser superior, sino del lado para ser iguales, un poco más abajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada. Claro, la visión siempre es, si quieren, es masculina, pero vean con cuánta atención estamos atentos a evitar que esta imagen de la costilla y que una a la mujer que debe de estar frente a ti. Las otras expresiones a las cuales quería hacer referencia son, antes que nada, la expresión que los dos se van a volver una sola carne. En hebreo sabemos que en basar no quiere solamente decir la carne, sino la existencia, la historia de la vida. Una sola carne. Y acá los estudiosos hacen notar que probablemente, sin vergüenza, la sexualidad, el acto sexual que une, pero también tiene la dimensión simbólica. Solamente una carne, una historia sola, una existencia sola. Y también, en realidad, tiene que ver con el Hijo, que será una sola carne, porque entre ellos dos, los padres, participan en esto. Y la otra expresión con la cual concluyo esta primera página de nuestro primer cuadro, la última expresión significativa que yo quisiera subrayar es el nombre, que confirma esta reciprocidad, no solamente parental, pero sino una reciprocidad, la necesidad del uno del otro. Y es esta famosa cuestión del nombre que se le da a la mujer. Isha se dice porque de Ish y Isha son los nombres hombre, mujer. Naturalmente, en traducción, no logramos mantener la fuerza. Ish, el hombre, Isha es el femenino y es la mujer. Girolamo, que estaba muy atento, el traductor el latino, mantuvo esa característica y dice, la mujer es virago, él es vir y ella virago, unión profunda. Esto es el primer cuadro. Ese primer cuadro, de su primer parte, tiene otro capítulo que es muy distinto. Siempre es según los tres registros, hacia el alto, hacia abajo y en la relación directa hombre-mujer. Y es el capítulo 3 del Génesis. Ese que nosotros llamamos la página del pecado original. Y es en práctica la narración del pecado radical. Si antes teníamos el proyecto de Dios, con todas las armonías, la armonía con Dios, con la tierra y la armonía hombre-mujer, ahora es con el pecado, con la disolución. Y es el proyecto humano degenerado. Yo no considero ahora las otras relaciones deformantes, destruidas del pecado. La tierra que ya produce como si fuera un desierto. Nosotros sabemos la devastación ambiental, la tierra que solo produce espinas, que produce tierra árida, el trabajo, que ya no es una fortuna. Dios que ahora está lejos porque el hombre y la mujer los corren, los expulsan del jardín del paraíso, que ya no está la unión con Dios, se van por las calles desolantes de su propia historia. Pero el elemento significativo es aquello que nos interesa a nosotros, la relación hombre-mujer. Y este es el texto del Génesis 3:16.
multiplicaré tus dolores y tus gravidanzas, dice la sentencia divina. Con dolor darás a tus hijos. Hacia tu marido será tu deseo, tu instinto, pero él te dominará. El autor usa esto como se entiende para indicar la ruptura, la fractura ya que viene en esa relación de su armonía. De un lado, usa la expresión, el símbolo del parto, que debería de ser el elemento más feliz, el más fiestoso, la continuidad de la vida, y nosotros sabemos que en la última cena también se recuerda este elemento del dolor, del parto, como los más altos en absoluto, por lo cual en este dolor se ve como un símbolo de degeneración. Ya no es una cosa alegre. Y nosotros sabemos que esto no significa que es la negación del parto y el dolor, sino usado como un símbolo. Pero se continúa y se dice, tu mujer continuarás la misión. Y se ve como algo masculino. Tu mujer proveerás. En hebreo lo dice, proveerás el instinto, el desideo. En el confronto, la relación con tu hombre, de tu esposo, pero él ya no será carne de tu carne, ya no será en diálogo con te, ojo con ojo, el dolor tuyo se hace el dolor tuyo como en la página precedente, sino él te dominará. Y es importante la shal, que es el verbo del tirano. Y en práctica está la representación de un drama del cual estamos conscientes de forma ininterrumpida, particularmente lo debo decir en Italia. También 3 mujeres ayer fueron matadas por sus compañeros, por sus parejas, que es la violencia física, la violencia, la superfacción, también moral histórica. La mujer, la ruptura de la armonía a través del pecado, que rompe casi este diseño que Dios había proyectado para la humanidad. Esto es, yo diría, el primer gran cuadro, Génesis 2 y 3. Un cuadro que en lo interno tiene un sector de alegría y un sector oscuro. Es un poco la historia de la humanidad misma. Pasamos ahora al segundo. No continúo a agregar, por ejemplo, a la página oscura, aquella de la violencia, todo eso que la Biblia tiene, el análisis que hace la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en el tema, yo les dije anteriormente, de la violentación, de la violencia sexual. La página tiene páginas impresionantes. Pensemos que en el capítulo 34 del Génesis, con la violencia adina, que trae con él una cadena de sangre. Pensemos en esa página realmente inolvidable, en la cual, según Samuel, capítulo 13, la violencia perpetuada en el interno de la colectividad contra esta hija bellísima, Tamar, por la parte de su hermanastro, hijo de diferente madre, que es la descripción también tan cuidada y desde el punto de vista psicológico, pero después de haber obtenido el objeto casi de esta mujer a través de la violencia carnal, este personaje, este hermano que se llama Abdón, encuentra
después de ella, después de haber satisfecho su brutalidad, piensen en el interno de la Biblia, desde un punto de vista histórico, como es representando la Biblia, siempre es un texto encarnado que no hace despegar de la realidad de seres míticos o místicos. Y aquí, por ejemplo, el auditorio de Dani, en una altra página de extraordinaria eficacia. Por eso les digo que este primer grande cuadro de la luz y la tiniebla es un punto de referencia. Pasemos al segundo que quisiera proponer, y es un solo verso que a primera vista, cuántas veces he estado leído, también lo tenemos en el oído, y es víctima de una interpretación tendencialmente que viene del griego. Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Masculino y femenino los creó. Nosotros, para entender el significado de este tema de imagen de Dios en nosotros, nos referimos a Agustín en este texto ejemplar. Nos vamos al tema del alma, la imagen de Dios con el alma. En realidad, nosotros tenemos que hacer referencia al texto, así como está escrito, que nosotros sabemos que una de las leyes fundamentales para la explicación de un texto de la Biblia es el paralelismo. Entonces, por un momento imaginamos el escuchar este texto, metiéndolo en su escritura. Si nosotros lo ponemos en una página y vemos que se abre en este paralelismo, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crearon. El audio en italiano. Se estaba escuchando dos personas hablar. Es allá. Sigue. Es tu voz, Jorge, es tu voz. Podemos volver a iniciar. Y en paralelo la imagen, por eso es masculino-femenino. Y por eso Dios tal vez pueda ser sexuado. A lo mejor nosotros somos imagen, no idéntica, pero no somos una representación eficaz. La Biblia siempre ha condenado esa concepción que se difunde en el interno de las culturas del Oriente. Nosotros tenemos al Dios que tiene una compañera distante. Cuando tienen su unión y la lluvia que cae sobre la tierra es el semen de Dios que fecunda la tierra, y por lo tanto es la comida que es lo que fecunda a los animales y al hombre. Esta visión inmanentista que no está condenada sin interrupción, que siempre es exorcizada, sobre todo por la tradición profética. Entonces, ¿cuál es el significado? La respuesta es clara. El Dios creador tiene como imagen más evidente la pareja que genera. De hecho, si vamos a ver el libro de Génesis, está tejido en genealogía.
Y por eso en el interno de la Biblia, el vocablo más importante, más utilizado después del nombre sagrado, es Ben, filio, hijo. La historia de la salvación pasa a través de la secuencia de la generación. Y entonces en esta luz podemos comprender cómo el Creador tiene como su estatua viviente sobre la tierra el amor de los dos que generan. Naturalmente, en este caso, se abraza toda la dimensión de la generación, también aquella que tiene que ver con lo espiritual. Pero el elemento fundamental, que nuevamente es la pareja, que representa a Dios Creador en su acto más alto, aquel de la donación de amor y en su fecundidad. Entonces yo quisiera en este punto citar un comentario que hace un mes se hizo un pensador ruso muy famoso, Solovyov, el cual dice: cada persona tiene dentro de sí la imagen de Dios. Esta imagen fue reconocida por nosotros en un modo teórico y abstracto, en la razón y a través de la razón en el alma. Pero para la Biblia es en el amor que la reconocemos y la manifestamos en un modo concreto y vital. Por eso ahora esa segunda página, ese segundo cuadro que les dije, que perfecciona el anterior y da una lectura teológica explícita de la pareja, de la unión, él y ella. Son el gran símbolo de Dios. Entre otras cosas, es muy interesante notar que en la Biblia se utilizan dos palabras que son esta parte que se parece, que es esta imagen, la expresión imagen y parecido. Son dos vocablos que entre ellos tienen un significado, yo diría, paralelo. Es una estatua, como les dije antes, una imagen. Cada criatura, también la más mezquina, tiene dentro de ella esta imagen, pero nosotros somos idénticos. Por eso el parecido, que es algo que más genérico. Hay una distancia. Y por eso en la Biblia se dice también, recordamos ese famoso episodio 33 del Éxodo 34, del rostro de Dios que no puede ser visto. Moisés entra de espaldas cuando se aleja. Dios, sin embargo, tiene tratos, tiene características que son nuestras. Y al mismo tiempo, para dar un cuadro final en una especie de fresco que es indispensable cuando se trata de la Biblia, en este tema, el tema del amor, de la pareja, de la relación. Y es el canto del Cantar de los Cantares. Son 1250 palabras en hebreo. Son 15 pocos versos. Y sin embargo, tienen una intensidad que todos conocen. Y esta intensidad nos permite el agregar otra precisión, sobre todo para el tipo de discurso que vendrá hecho durante estos encuentros. La precisión tiene que ver con tres realidades que están
conectadas entre ellas y que están vinculadas. Es un tipo de cadena que tiene 3 anillos de 3 piedras preciosas. La primera es la sexualidad. En el Cantar de los Cantares, nosotros tenemos un léxico sexual entre los más ricos, naturalmente, con toda la complejidad y el somatismo del cuerpo humano. Hay, por ejemplo, la representación de los labios, del seno de la mujer, de la cadera, es el juego de los ojos, los pies, que en la Biblia también tienen un significado muy erótico. Y también hay una expresión, un vocablo que probablemente tiene que ver con el sexo femenino. Entonces tenemos la sexualidad. En su realidad, la Biblia no se avergüenza en el hablar de esta dimensión que después se representa en algunas páginas. Yo los invitaría a escuchar, por ejemplo, el capítulo 4, que es una descripción de la parte física del hombre, partiendo desde la cabeza, de los ojos. El capítulo 7, en el cual partimos de describir a los pies, mientras está inmersa en el fascino y en la casi poesía de una danza, de un baile. Hablo de 2 campos imaginarios en el cual están muy discutidos y probablemente en una danza en la cual hay algo que se lleva desde las tribus, en la representación de lo físico, de los pies hacia la cabeza y las varias partes del cuerpo. Para el hombre, el capítulo 5, en los cuales se describe en toda su potencia, toda su fuerza, como si fuera una estatua de oro y de mármol. Acá tenemos en un momento desafortunadamente degenerado en estos días la forma de la sexualidad solamente física, la pornografía, pero también el pasado en el sentido contrario, es decir, considerando la sexualidad siempre como un elemento, como riesgo. En el medioevo había una expresión muy masculina, pero sugestiva. Se decía, appetitus ad burierum est bonum dorum Dei. El instinto, que es un instinto animal, hacia la mujer y es un bello dono de Dios. Pero en este punto el hombre tiene otro anillo. El canto de los cantares, que es más refinado. Nosotros no tenemos solamente la sexualidad y el instinto, en el cual muy frecuentemente renunciamos en toda nuestra creación. El hombre es capaz también de eros. El eros es el deseo. El eros es lo alusivo. La mujer del Cantar de los Cantares juega con el velo, con su mirada juega. Y estos elementos y componentes teóricos que se usan de manera también simbólica. También existe la fascinación. También existe la ternura. Y también existe la fantasía por parte del hombre. El cubrirse y descubrirse con este velo. La creatividad humana en la relación con la otra persona. Un rostro que no dice nada.
a quien le esté cercano, al que esté enamorado de esta persona, se vuelve un paisaje. Y esto es fruto del descubrimiento de la belleza del otro o de la otro. Y este es un componente característico que no es del animal, es de la persona humana que vive esta experiencia y que tiene su expresión en todas estas formas a partir del deseo, que no es un instinto. Deseo, esta palabra, en la lengua latina, desiderium, deriva de sidra, de las estrellas. Es algo por lo cual es tan alto y es maravilloso. Es el arte, por eso es Eros. Pero no se para solamente ahí, en su potencialidad de la criatura humana. Y por eso es el tercer anillo, la sexualidad, el Eros, el desiderio, la fantasía, creatividad, fascinación. Tercer elemento, en el canto de los cántaros se dice Ava, que en el Nuevo Testamento se vuelve el amor. Y esto es evidentemente el elemento más alto al cual puede lograrse la experiencia de la relación hombre-mujer. Parte de la sexualidad vive la experiencia del Eros. El Eros es la sexualidad, pero consideran el otro ejemplo un poco en manera objetiva. Algo físico, sexo, algo bello de tener, y el amor es donación total. Y por eso es la idea de la mujer, que repito, la mujer en el Cantar de los Cantares. La mujer, sabemos, es la protagonista. Ella es prácticamente el 65% del texto. Es dentro de la mujer. La mujer declara en el capítulo 2, en la parte 16, en el capítulo 6, en la parte 3, hace esta declaración de amor que, entre otras, es muy significativa en hebreo porque se construye de forma muy musical. Es un tipo de canto, aún para el que no sabe hebreo, que se puede lograr. Yo lo puedo demostrar ahora porque se construye esta interacción de amor recíproco, punto terminal, y se construye sobre dos sonidos, el sonido O y el sonido I. O es él, suyo, el hombre, y es yo, lo mío. Y él y yo nos unimos, estamos unidos. Por eso el sonido en hebreo, estos dos que son paralelos, estas dos frases, Dodili vanilo, anilo dodilo dodili. ¿Escucharon este sonido? Oí, dodili vani doli. Y literalmente quiere decir, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es la repetición. Dodi, dodi, dodidot, amado. Pero escuchen, estos dos pronombres personales hacen la música en la declaración, y en esta declaración se modula sobre la declaración bíblica de la alianza entre Dios e Israel. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Por eso los profetas tomarán la categoría alianza, la categoría del
de la relación entre Israel, el pueblo y Dios, que fue construida en el Sinaí sobre la base de las categorías políticas, diplomáticas, la relación entre las dos potencias, la mayor y la menor, Dios y la humanidad, Israel. Y la transforman ya no en una alianza política, sino en una alianza de amor. El Cantar de los Cantares, que es el resumen de toda la simbólica que se usará en el interno del Nuevo Testamento, en un otro capítulo que desarrolla este tema, y lo usará como símbolo para hablar del reino de Dios, y que se usará también en este caso la relación entre hombre y mujer para celebrar la unión de la iglesia con esto. Yo concluí y quisiera concluir recordando brevemente este recorrido que, repito, todavía es solamente al límite la teología bíblica sobre este tema y la teología cristiana, que se puede continuar también en lo negativo, digámoslo. Hemos visto sobre todo la relación de las tres grandes relaciones y la relación él, ella, ojos con ojos, el lado, la costilla, una sola carne, el mismo nombre, masculino, femenino. También vimos que el hombre ha devastado con su mal y con su pecado la historia. Y vimos también en el segundo cuadro esta relación teológica, que es la analogía más alta para hablar de Dios, de la pareja, del amor en todas sus dimensiones, su fecundidad, en una imagen la más alta de la analogía más alta de Dios. Y concluimos con esta trilogía propuesta del Cantar de los Cantares. La relación de amor del hombre, que puede ser no solamente la sexualidad, sino también el eros, el deseo, la fantasía, la poesía, la belleza y sobre todo el amor. Y entonces al final debemos dejar las palabras a la mujer del Cantar de los Cantares en este verso conclusivo en práctica, aun si en el cantar todavía hay algún verso sucesivo. 8:6, donde la mujer le dice a su hombre, y continúa este tema de la reciprocidad unida, tú debes tomarme y colocarme como sigilio, un sigilio sobre el corazón y sobre el brazo. Ahora, nosotros sabemos que sigilio en la antigua cultura oriental era como la identificación de la persona, que autentificaba los documentos y se llevaba en el brazo, en un brazalete, o lo traías colgado sobre el corazón, este sigilo. Y entonces podemos entender lo que la mujer dice: yo soy tu identificación y tú eres la mía. Si nosotros dos, uno de los dos, se perdería casi el rostro, casi nuestra historia. Y entonces dejamos las palabras a ella, que concluye el célebre tema que viene con la cultura griega, pero también en otras dimensiones, que es aquella del amor y la muerte. La fuerza del amor como única realidad que puede unirse con el amor. Y al final, la última palabra que va a sonar es
la palabra ya, el nombre de Dios. Es la única vez que se dice en el Cantar de los Cantares. Ponme como sigilo sobre ti, sobre tu brazo, sobre tu pecho, potente como la muerte y el amor, inexorable como los infiernos y la pasión, sobre las chispas del amor que son candentes, solo una flama en ya, una flama del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Cardenal Gianfranco Ravasi. Proseguimos en esta sección inaugural y para ello solicito la participación del presbítero en estos tiempos, una iniciativa que invita al diálogo abierto sobre temas contemporáneos, temas de importancia. Yo quiero hacer una cordial invitación y primero agradecer al Cardenal Ravasi por esta exposición y por todo su trabajo como prefecto en esta rama de la cultura que ha aportado tantas cuestiones importantes. Al arzobispo Víctor Sánchez de la bien llamada Puebla de Los Ángeles y al rector, al doctor Emilio Baños, por su presencia y su iniciativa. Quiero invitar a los participantes, tanto ponentes como asistentes, a que cultivemos este espacio de diálogo con una actitud de escucha, con objetividad, con intercambio, con argumentación, con presentación de tesis. Pero particularmente yo quisiera recordar, y citando a Shakespeare, recordar que la mirada es el lenguaje del corazón. Que en estos diálogos sepamos vernos a los ojos para descubrir a las personas, para descubrir cómo todos estamos necesitados de cercanía, de acompañamiento, de comprensión. Dice un proverbio árabe que el que no comprende la mirada no comprende los largos discursos. Por eso es importante cultivar esas actitudes, tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto interior, de hacer un lado los prejuicios, hacer un lado todo muro y construir puentes, como alguna vez lo escribió el cardenal Ravasi en tantos escritos que nos ha compartido. Quiero terminar esta intervención citando al Papa Benedicto XVI, que a su vez cita al Concilio Vaticano II, cuando en la clausura de un atrio de los gentiles del año 2012 nos recordó: felices los que, poseyendo la verdad, la buscan todavía, mas a fin de renovarla, la profundizan en ella y la ofrecen a los demás. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras, presbítero Francisco Ramírez Yáñez. A continuación, corresponde a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa dirigirse a la audiencia.
con mucho afecto y con mucho respeto al señor cardenal Gianfranco Ravazzi. Eminencia, todavía recordamos su presencia en Puebla de hace algunos años, precisamente a la UPAEP y al seminario, cuando tuvo aquel encuentro de algunos miles de laicos, que fue en dos auditorios. Desde entonces ya tuvimos su intervención, su ponencia, de una forma presencial y de una forma virtual, porque eran dos auditorios. En uno lo escuchábamos y lo veíamos. En el otro solo lo escuchaban y lo veían en alguna pantalla. Ya fue presencial y virtual desde aquel tiempo. Recordamos pues esa presencia suya en Puebla. Hoy lo saludo con mucho respeto y en la persona de usted saludo a todo el personal del Pontificio Consejo de Cultura. Saludo también con mucho afecto al padre Francisco Ramírez, presidente de ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Cuando fui secretario general del CELAM, tuve la oportunidad de participar en un encuentro de rectores de universidades católicas, celebrado también aquí en México, organizado por el CELAM. Y saludo también al doctor Emilio Baños, rector de la UPAEP, y a todos los participantes en este encuentro de centros de cultura católica. El tema, sin duda, es importante. Vocación al amor y la utopía de lo neutro. Es, decía el padre Francisco, una oportunidad para aprender, para participar en espacios dirigidos por ponentes que estaremos escuchando, tanto europeos, norteamericanos, sudamericanos, en donde el amor se observa y discute desde diferentes perspectivas. El tema de familia siempre será una prioridad en la pastoral de la Iglesia. Predicamos el evangelio de la familia, el evangelio de la vida. Por eso, pues, en este encuentro escucharemos, razonaremos y propondremos iniciativas que contribuyan al crecimiento de la humanidad. Le pido pues a Dios que bendiga nuestros trabajos de estos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Para no demorarnos y cumplir con nuestro programa, tendremos la participación del doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de UPAEP, quien a continuación nos compartirá un mensaje y declarará formalmente inaugurado este 16º Encuentro de Centros de Cultura. Muchas gracias, pues muy buen día tengan todos ustedes. Es un honor el poder pues celebrar este encuentro, la 16ª edición, pues con la presencia de tan distinguidos personajes. Y saludo con ello, con mucho cariño y mucho respeto, también admiración a su eminencia el cardenal Gianfranco Ravazzi, como ya lo decía en su alocución, pues miembro de nuestra comunidad académica. Hace 8 años justamente celebrábamos esta ceremonia pues entrañable del doctorado honoris causa en nuestra institución en la UPAEP, otorgado en Humanidades al cardenal Gianfranco Ravazzi. Y desde ahí, pues agradecemos todo su acompañamiento durante todos estos años y sobre todo el impulso a las iniciativas precisamente de los encuentros y los espacios para reflexionar sobre los temas
pues más profundos que tocan la vida de las personas, de las sociedades, de nuestras comunidades. También lo acompaña Monseñor Melchor Sánchez de Toca, gran amigo también de la institución y promotor de todos estos eventos de cultura. Por supuesto, agradecer siempre el acompañamiento, el cariño, la cercanía de Monseñor Víctor Sánchez, a quien le agradecemos también su mensaje, y al querido padre Francisco Ramírez, gran amigo también de la institución, presidente de ODUCAL, impulsor también de todo este tipo de eventos en México y en América Latina. Y a todos ustedes, queridas amigas, amigos, estudiantes que se unen. Es realmente una ocasión muy relevante, como ya se decía. El propio cardenal Gianfranco Ravasi, en la tesis que presentó para su doctorado hace 8 años, se proponía esta reflexión alrededor de repensar la universidad desde la perspectiva del diálogo, fe y cultura. Y en aquella ocasión nos planteaba el desafío de trabajar, sí, en lo que es la propia definición de la universidad, que es la búsqueda de la unidad desde una multiplicidad de vertientes, para encontrar, un poquito haciendo alegoría al principito, ese nudo de oro que tiene juntas todas las cosas. En última instancia, para escudriñar y acercarnos a este gran concepto, también universal, también sumamente complejo, que es la verdad. Una verdad que él nos recordaba no se tiene ni se obtiene, sino que nos invita a sumergirnos en ella, a navegar en ella, como decía también y refería a Musil. Un mar en el que incluso nos encontramos con paradojas, como lo es pues justamente la temática de este encuentro, la verdad sobre el amor y sobre las relaciones interpersonales. Tema que hoy nos convoca y que pues justamente queremos escudriñar desde los diferentes ángulos del debate de nuestro tiempo, pero anclados precisamente en esa realidad y en esa identidad que tenemos como personas, como hombres, como mujeres. Y eso es lo que nos proponemos durante estos 3 días. De alguna manera, navegar sobre ese mar al que no hay que temer, al que justamente en esa ocasión el cardenal Ravasi nos convocaba cuando comenzaba también el pontificado del Papa Francisco, a que tomásemos la promoción de una cultura del encuentro en el diálogo para dirimir todas estas temáticas tan apasionantes, tan relevantes también para el desarrollo de nuestras sociedades y de la humanidad entera. De modo que ese encuentro en el diálogo, pues es justamente lo que hoy nos proponemos y que pues marca desde aquella ocasión pues uno de los grandes sellos y yo diría el método del magisterio del Papa Francisco, y que precisamente es la puerta que posibilita el diálogo, el encuentro, que posibilita el amar y el ser amados. Justamente ahora, en diciembre del 2020, el Papa Francisco publicó un libro que se llama Soñemos Juntos. Creo que esa es la convocatoria que hoy debemos asumir en este tipo de encuentros. Cómo nos abrimos al diálogo, cómo compartimos, nos miramos a los ojos, como decía también el padre Francisco, y nos animamos a soñar juntos, sabiendo que en la diversidad encontraremos esa gran riqueza, que como él dice, en este método del diálogo, tenemos que animarnos a entender que las diferentes versiones, las diferentes perspectivas de lo que es el hombre, de lo que es el amor, no necesariamente nos deben llevar a contradicciones, más bien hemos de evitar que reduzcamos las discusiones y los debates a contradicciones, sino, como él dice, a contraposiciones, a ubicar planteamientos en tensión
y que justo cuando lo ponemos en diálogo con objetividad, con realismo, con rigor, podemos encontrar en ese diálogo, en ese encuentro, lo que él llama el desborde. Y es de alguna manera la intención de estos encuentros, el poner en juego todas estas perspectivas. Ya decía también Monseñor Víctor Sánchez, la participación de múltiples visiones de diferentes latitudes para ponerlas en común, encontrar esas tensiones, dialogarlas y procurar ese desborde que es el que construye, el que edifica, el que transforma a la humanidad y a nuestras sociedades. Así que con todas estas reflexiones, agradeciendo infinitamente la participación de todas nuestras autoridades en esta inauguración y nuestros catedráticos, colaboradores en todas estas jornadas, pues damos por inaugurados los trabajos de este 16º Encuentro de Centros de Cultura, intitulado Vocación al Amor y la Utopía de lo Neutro, siendo las 9 de la mañana de este día 23 de febrero de 2021. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos por su participación y acompañamiento. Que rinda muchos frutos este encuentro. Muy buen día. Agradecemos el mensaje que nos ha dado nuestro señor rector. Después de este momento inaugural, damos inicio a nuestro programa. Comenzaremos con la presentación de un panorama general del encuentro. Para ello, agradeceremos la intervención de la doctora Lidia Bastos Andrade, de quien compartiremos una breve semblanza. Nacida en Río de Janeiro, Lidia Bastos Andrade es brasileña. Ha vivido en varios países y estudió educación, psicología y filosofía en 6 universidades distintas, especializándose en ética y antropología filosófica. Desde el 2019 es miembro de la Facultad de Filosofía de la UPAEP y del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es psicóloga por la Universidad de Coimbra en Portugal. Actualmente desarrolla estudios en el ámbito de la psicología, de la educación, consejería y desarrollo de la misma Universidad de Coimbra. Sus principales líneas de investigación están dedicadas a la vertiente práctica de los sistemas filosóficos, su aplicación a temas de interés social y la relación entre la ética y la antropología clásica y la psicología contemporánea. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quisiera saludar muy cordialmente a cada una de las autoridades civiles y eclesiales aquí presentes, a Cardenal Ravasi, a Monseñor Víctor Sánchez, al Padre Ramírez, a las autoridades de la UPAEP, a nuestro querido rector, a las autoridades y los representantes de cada una de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, a los miembros de las distintas comunidades universitarias y a los miembros de la comunidad universitaria UPAEP, a mis colegas profesores e investigadores, a nuestros estudiantes, a sus papás, a los colaboradores y a todas las personas que se han inscrito y están conectadas en este momento. Gracias por acompañarnos de distintas partes del mundo y bienvenidos. Además de darles esta cordial bienvenida y saludar a cada uno de ustedes, quisiera felicitar a los organizadores de este 16º Encuentro de Centros de Cultura por esta hermosa iniciativa y agradecer de modo particular al comité organizador que me hizo esta cordial invitación, que acepté con mucho gusto,
de hacer luego, en el inicio del primer día, una breve remembranza de los encuentros anteriores. Y yo quisiera empezar con una reflexión, es decir, ¿por qué me alegro de estar acá presente haciendo esta remembranza? Y esta reflexión tiene que ver con el sentido del recuerdo. Es decir, no es un misterio, no es un secreto, es algo sencillo, pero ni por ello, no por sencillo, poco valioso. Y es que recordar es vivir, o en todo caso es revivir. De alguna forma es volver a dar espacio en el presente a algo que merece ser evocado, y depende de cada uno de nosotros hacerlo, depende de nosotros darle el espacio en el tiempo, aquí y ahora. Con ello, no quiero decir que las personas, las comunidades, los pueblos, las civilizaciones solo deban recordar lo bueno, lo exitoso, lo positivo en la vida. Recordar lo malo, es decir, sea lo malo sufrido, sea lo malo cometido, sin ningún afán masoquista o resentido, también puede ser bueno, es decir, puede ser pedagógico, sabio, prudente, orientado hacia la construcción de un futuro mejor. Puede, por ejemplo, hacernos más atentos a los riesgos de un naufragio o más atentos a los señales de desastres inminentes. Mi punto es que sin memoria no hay aprendizaje. Por ejemplo, son varias las personas que se preocupan hoy al intuir que la humanidad puede estar olvidando demasiado rápido los efectos catastróficos de las grandes guerras mundiales y los efectos devastadores de los totalitarismos de distintas vertientes ideológicas del siglo pasado. Yo no hice un estudio empírico sobre el tema, pero es una hipótesis bastante posible. Dice Papa Francisco en los numerales 248 y 249 de la carta encíclica Fratelli Tutti: no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es un garante y estímulo para construir un mundo más justo y más fraterno. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. A ver, yo creo que acá hay algunos elementos significativos. Ciertamente, la memoria es fundamental para el crecimiento de personas y de pueblos. Sin embargo, hay que acrecentar, la memoria no es garantía de por sí de aprendizaje. Es decir, la memoria, la experiencia pasada o la experiencia en general no garantiza que se aprenda. Los estudiantes de psicología, acá pongo un ejemplo, ¿no? Los estudiantes de psicología varias veces hemos bromeado al estudiar aprendizaje que hay 4 posibilidades de acción que terminan por caracterizar a 4 distintos grupos de personas frente a la experiencia del mal o del error. Entonces, esos 4 grupos que nosotros bromeamos, a veces podemos estar en un grupo nosotros o en otro grupo, dependiendo de la área, porque no es unívoco. Es el grupo de aquellas personas que no tienen que tener determinada experiencia o la experiencia de un determinado mal en primera persona para que puedan aprender que ello puede realmente hacer daño. Por ejemplo, yo no tengo que tener la experiencia de ser violada en primera persona para saber que esto puede destrozar a alguien. El segundo grupo serían aquellos que incurren una o pocas veces en un determinado error hasta aprender.
por poner un ejemplo sencillo y banal, ¿no? Cuando yo era una adolescente, yo después de un par de veces me di cuenta que se dejaba mi despertador muy cerquita a la cama, no me despertaba nunca porque lo apagaba estando dormida. Un tercer grupo, o un tercer tipo de acción ante la experiencia, es de aquellos que tienen que cometer un mismo error muchas veces hasta aprender. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no tiene un colega, un amigo o una amiga que siempre deja para estudiar para el examen en la víspera, siempre deja para hacer los trabajos en el último minuto? Y un cuarto grupo, finalmente, sería el grupo de las personas que comiten o incurren en los mismos errores una y otra vez, y nunca terminan de aprender. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo o una amiga que entra una y otra vez en una relación de pareja dañina, en lo que hoy muchas veces decimos una relación tóxica? Entonces va de una relación en otra relación tóxica. A ver, y es que se trata de una broma, pero que tiene algo de sagacidad. Es decir, el punto que estoy hablando, y recordemos el hilo, es que la experiencia pasada o la experiencia en general no garantiza que se vaya a aprender. Uno puede experimentar sin aprender. Se lo concedo. Sin embargo, no se aprende sin recordar. Es decir, yo sé andar de bicicleta porque me recuerdo cómo se hace. Yo sé hablar español porque me recuerdo la lengua. Yo sé que la violencia puede quitarnos personas muy estimadas porque me recuerdo de ello. Y acá quiero hacer un paréntesis para recordar a nuestros estudiantes y a los trabajadores que perdieron sus vidas de forma brutal en los últimos años. La próxima semana, hace un año, justo antes de que sonaran las alarmas por la pandemia del COVID-19, que estábamos todos reunidos en una marcha multitudinaria y pacífica organizada por estudiantes universitarios, buscando que Puebla pueda ser un lugar seguro, buscando hacer de todo el dolor e indignación que sentimos un motor para el cambio social constructivo y no violento. Entonces, si yo tuviera que decirlo en pocas palabras, diría que recordar es el primer paso para traer juntos pasado, presente y futuro. Recordar es no dejarse alienar, es decir, no ser despojado de lo propio para asumir narrativas ajenas. Recordar lo vivido es no enajenarse. Pero la memoria puede ser no solo medicina, es decir, puede ser no solo escarmiento, para usar una palabra algo antigua. Es decir, la memoria no solo sostiene a alguien, a una comunidad, a un pueblo, a una nación, de modo tal que se pueda aprender, ese es el sentido del escarmiento, aprender de la experiencia propia o ajena para evitar caer en los mismos errores. Hay un otro lado, que no por ser positivo es menos real. La memoria es también un gustar, un saborear, un deleitar, es decir, es lograr apreciar de forma detenida y con gusto una cosa grata. En ese sentido, la memoria es vivir y revivir. Les puedo contar un pequeño aporte que viene del ámbito de la psicología empírica, fruto de estudios de John y Julie Gottman y de Shale Gable y colegas. Estaban estudiando a parejas en crisis y querían poder definir variables de estudio de cuáles eran los factores que contribuían para el divorcio de estas parejas. Es decir, de todas esas parejas que estaban en crisis, cuáles eran aquellas que iban a lograr salir adelante y cuáles eran aquellas que iban a permanecer casados a pesar de la crisis. Sin duda es una temática muy compleja y lo que estamos haciendo acá no es analizar todos los factores, incluso los factores más hondos, como pueden ser las raíces espirituales de una persona. Estamos mirando una variable psicológica nomás. Sin embargo, no por ser parcial y limitada, deja de contar. Entonces ellos han lanzado como primera hipótesis explicativa el hecho de que las parejas que peleaban más iban a ser aquellas parejas que se divorciaban.
Y resulta que su hipótesis fue rechazada por los estudios. No eran las parejas que peleaban más las que se divorciaban al final, sino que han notado un aspecto que saltó a la vista y que pareció incluso novedoso para la psicología, tal vez no para varios de ustedes, pero que es que son no los conflictos los predictores del divorcio desde el ámbito psicológico, sino la incapacidad de celebrar juntos las buenas cosas que ocurren en la vida de pareja. Entonces, por ejemplo, no voy a poder explicar todo el experimento ahora, pero han observado el diálogo, la interacción de las personas y han percibido que por ejemplo, cuando me sucede algo bueno y yo voy a contar a mi pareja, la reacción de mi pareja frente a esta buena noticia puede impactar en el sentido de aumentar los vínculos personales o crear distancia, crear indiferencia, crear hostilidad. Entonces, la forma como nosotros celebramos los acontecimientos buenos, las bendiciones, impacta en la salud de la relación. Esta fue la conclusión del estudio. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando una persona viene a narrar una experiencia positiva, algo bueno que ha vivido, es como una especie de crear un vínculo. Es un digamos, en alguna forma tirar un legame, en italiano sería un lazo, por decirlo en español, y en este lazo, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica que las dos personas pueden estar volviendo a gustar la experiencia buena juntas, es decir, ¿no? En esa experiencia de revivir de la memoria, no como algo encerrado en un cuarto oscuro, sino en la memoria viva, en la memoria actual, se crean vínculos entre las personas. Y pues es algo de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, aquí y ahora. Es decir, ¿no? La memoria de nuestra historia, la memoria de los eventos pasados, crean vínculos entre los que estamos aquí hoy y las personas que nos han precedido. Ciertamente, sobre la importancia de recordar lo bueno y aún más sobre la importancia de recordar todo lo vivido, buscando en ello aprendizajes significativos, y la huella divina nos enseña mucho más la Madre de Dios. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Entonces, la memoria es una forma de vida. La memoria es una forma de rendir homenaje y reconocimiento. Es una forma de celebrar, es una forma de agradecer a Dios y otros que han caminado antes de nosotros. Y en este momento es lo que vamos a empezar a hacer. Hagamos una breve remembranza de los encuentros anteriores. Los encuentros de centros de cultura nacieron como respuesta al llamado del Papa Juan Pablo II, que en 1994, al acercarse al tercer milenio, por medio de la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, invitaba a los católicos del mundo entero a preparar el jubileo del año 2000. Mediante un tríodo dedicado el primer año a Jesucristo, 1997, el segundo a Dios Espíritu Santo, 1998, y el tercero a Dios Padre, en 1999. Cito a Juan Pablo II: una cosa es cierta, cada uno es invitado a hacer cuanto esté en su mano para que no se desaproveche el gran reto del año 2000. Al que está seguramente unida una particular gracia del Señor para la Iglesia y para la humanidad entera. Esta gracia llegó hasta Puebla. Bajo este espíritu, en junio de 1997 fue llevado a cabo el primer encuentro internacional de centros de cultura, intitulado El cristianismo en el umbral del tercer milenio. El año siguiente, el segundo encuentro tuvo como tema la universidad y la evangelización de la cultura del nuevo milenio, mientras que en agosto de 1999 se realizó el tercer encuentro internacional de centros de cultura que propuso a disponer el hombre a encuentro de Dios Padre.
Inicialmente, se pensó realizar solo esos 3 encuentros, pero como nos recuerda uno de sus organizadores, que estuvo en cada uno de esos encuentros, debido a su gran acogida, hemos seguido. Cito textualmente, su gran acogida nos llevaron a seguir. Así, en agosto de 2000, tuvo lugar el 4º Encuentro Internacional de Centros de Cultura, intitulado América entre proyecto y incertidumbre. Creo que lo podíamos volver a hacer porque seguimos entre proyecto e incertidumbre. Esto fue en 2000. En junio de 2001 se realizó el 5º encuentro que profundizó sobre la cultura en el horizonte de la transmisión del Evangelio. Los siguientes encuentros tuvieron lugar a cada año o a cada 2 años. Podemos mencionar de modo no exhaustivo algunos de los temas abordados, como por ejemplo, Mundo y Persona en el siglo XXI en el 2003, Memoria e Identidad Nacional en el 2010, Universidad y Cultura a través del torbellino de la posmodernidad en el 2013, Perspectivas de la familia hacia la nueva sociedad en el 2014 y el último, Ciencia y Religión, mirando al futuro en el 2017. El hilo conductor de los encuentros, aunque diferentes temáticamente, ha sido comprender nuestro tiempo para estar en condiciones de afrontar los retos que esto supone desde la conciencia cristiana y desde nuestra condición de laicos. Vale también la pena recordar que el primer encuentro de 1997 contó con la presencia de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, entonces subsecretario del Pontificio Consejo de la Cultura y hoy obispo de Armenia, Colombia. Y el segundo encuentro contó con la presencia del cardenal Paul Huppert, entonces presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. El día de hoy nos acompañan el cardenal Gianfranco Ravasi, actual presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, nuestro arzobispo Monseñor Víctor Sánchez, padre Ramírez y otros distinguidos pastores. A lo largo de los años, presencias valiosas, laicos y sacerdotes impulsaron con gran generosidad las actividades de centros de cultura y la realización de cada uno de nuestros encuentros. En esta línea, les quiero hacer presente la historia a través de un recuerdo histórico que escuché de una de las personas a quien entrevisté para escribir la presente remembranza. Dice este organizador que nos acompaña con su presencia, es miembro de la comunidad UPAEP. Dice, Cardenal Paul Huppert nos acompañó en el 5º encuentro. Y este mismo encuentro contó con la participación de casi todos los obispos presidentes de las comisiones de cultura de los episcopados de todo el continente americano, incluyendo Canadá y los Estados Unidos. Y desde nuestra sala de conferencias, se nota que recuerda con cariño, el cardenal Huppert dio a conocer un comunicado preparado por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Dicasterio para la Educación Católica, dirigido a todas las universidades del mundo. Este comunicado se tituló Dimensión Cultural Cristiana en la Universidad Católica, un proyecto para el tercer milenio. En este discurso del 7 de junio del 2001, el cardenal Paul Huppert nos recordaba que la misión propia de la universidad es la diaconía de la verdad, el servicio apasionado a la verdad. Eso significa colocar en el centro de la comunidad universitaria a la persona humana, dotada de capacidad racional y de voluntad libre, que es quien experimenta el gozo por la verdad. Para esta diaconía, koinonía, servicio, comunión, se necesita una formación integral de la persona, un cultivo y perfección de todas sus potencialidades y capacidades, a la par del acceso al conjunto de obras, instituciones, virtudes, principios e ideas que conforman el patrimonio más preciado de la humanidad. Cito el ideario de la UPAEP número 31. En la acepción más noble, amplia y elevada, la universidad tiene como misión educar integralmente a través de la transmisión, tradición, crítica, discernimiento y enriquecimiento o progreso cultural.
Y acá quiero recordar a Benedicto XVI, quien decía que toda universidad tiene por naturaleza una vocación comunitaria, pues es precisamente una universitas, una comunidad de profesores y alumnos comprometidos en la búsqueda de la verdad y en la adquisición de competencias culturales y profesionales superiores. Décadas antes, en la Constitución Apostólica dedicada a las universidades católicas Ex Corde Ecclesia, desde el corazón de la Iglesia, promulgada por el Papa Juan Pablo II en agosto de 1990, el entonces pontífice ofrecía una honda reflexión sobre la vocación y misión de la universidad. Cito textualmente a Juan Pablo II. Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad como institución y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación, la Universitas Magistrorum et Scholarium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos con sus maestros, animados por el mismo amor del saber. Ella comparte con todas las demás universidades aquel gaudium de veritate, la alegría de la verdad, tan caro a San Agustín. Esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. El mismo Juan Pablo II dice, hablando de sí, durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia que me enriqueció interiormente de aquello que es propio de la vida universitaria, la ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los jóvenes y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor. Razonar con rigor, eso es importante, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad. La UPAEP, al igual que las demás universidades católicas y de inspiración cristiana que hay en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, se sabe depositaria de esta misión cultural. Además de reflexionar con espíritu crítico sobre los desafíos culturales presentes, también quiere incidir en la transformación de la cultura en la que irán a habitar las próximas generaciones. La universidad, por tanto, se debe reapropiar creativa, pero valientemente, de su ineludible tarea crítica y transformadora. Acá tengamos presente que la diaconía de la verdad, el servicio a la verdad, comporta respeto y acogida de la realidad y en ella hacia la persona, que a su vez es garantía de realidad. Es decir, la memoria. Yo sentí la importancia de la memoria al inicio y ahorita la importancia de la persona. Recordemos lo que afirma el Papa Francisco en el inicio de la encíclica Fratelli Tutti. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos. En lo que ves, lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Bajo esta inspiración, adquieren protagonismo especial la atención, el cuidado, la sensibilidad, la escucha y la búsqueda humilde. El cuidado, la sensibilidad, la escucha, la búsqueda humilde no son un patrimonio femenino o masculino. Es una invitación a cada uno de nosotros. Es una posibilidad para cada uno de nosotros. A la par, la diaconía de la verdad exige investigación propia de cada disciplina, implica inculcar un sano espíritu crítico, pasión por la investigación en los profesores y estudiantes, como la mejor capacitación para la vida, poniendo de aparte o desechando, echando fuera, por así decir, esta triste realidad, lamentable realidad que ocurre no pocas veces, en que una universidad pierde el horizonte y se convierte en una mera fábrica de titulados y en que los profesores se limitan a enseñar cómo funcionan las cosas, mutilando así el espíritu universitario, como decíamos hace un ratito.
La universidad, y cuanto más la Universidad Católica, está llamada a cavar en la realidad para encontrar su sentido. La universidad es el lugar de encuentro de estudiantes y profesores. El encuentro es el principio de la comunidad y en él ésta encuentra su conservación y constante crecimiento. Es con esta inspiración que proponemos 3 días intensos de escucha, diálogo, reflexión y propuestas, contando con la presencia de diversos ponentes e interlocutores de gran competencia, calidad humana y académica. Y es acá donde yo voy a terminar, en los próximos minutos, hablando propiamente de nuestro encuentro. En un reciente documento emitido por la Congregación para la Educación Católica, se expuso una clave metodológica que queremos asumir como vía de aproximación y también como la guía de distribución, por así decir, de las distintas actividades a lo largo de esos 3 días. Voy a citar el documento. El documento dice así: de esta manera, se quiere promover una metodología articulada en las 3 actitudes de escuchar, razonar y proponer que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe, que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Y aquí una reflexión que teníamos y que queremos compartir es que la escucha ante todo se hace a la persona concreta de carne y hueso, por así decir, atravesada por coordenadas de su estructura ontológica y biológica, pero también atravesada por su historicidad y su cultura. La persona es afectiva en su expresión y a la vez es sensible o afectable, no solo sensible, sino también afectable e incluso racionalmente, intelectualmente, a causa de su apertura a la naturaleza y a la sociedad. La persona es capaz de influir, pero también presa en no pocas ocasiones de ciertas ideologías, creada a imagen y semejanza de Dios, pero también herida hondamente en la carne y en el espíritu. En varias ocasiones se dan diálogos donde lo que se escucha son intercambios de ideas, no de rostros. Y cuando el debate se queda solamente en las ideas, no puede ir muy lejos. Pronto las personas exacerban sus posiciones y terminan por atropellarse unas a las otras. Nosotros promovemos y queremos promover, queremos brindarnos la ocasión de vivenciar entre nosotros una sincera cultura del encuentro, tal como hizo Jesús. Y acá citamos al Papa Francisco en una homilía hecha el 13 de septiembre de 2016 en Santa Marta, que dice: no solo viendo, promovemos esa cultura del encuentro mirando a Jesús, tal como hizo Jesús. No solo viendo, sino mirando, no solo oyendo, sino escuchando, para después acercarse, tocar, consolar y transformar. Queremos, pues, escuchar la realidad, escucharnos entre todos como un primer acto de acogida incondicional. Viendo en esta escucha algo más que la mera cortesía. Esta escucha representa un hacernos cargo de la realidad, hacernos cargo de vidas y historias concretas. En un segundo momento, queremos, pues, también razonar, dialogar. El significado etimológico de diálogo es el logos que pasa a través de nosotros. Entonces, en ese segundo momento queremos razonar, es decir, ¿no? Hoy se predica una pluralidad, pero dentro de una misma perspectiva vital. Nosotros queremos promover una verdadera pluralidad, un verdadero intercambio donde se abra espacio para la alteridad más radical, que es el varón ante la mujer o frente a la mujer y la mujer frente al varón.
Por último, esto también nos lleva a preguntar por las causas, pues, que han llevado al debilitamiento y en algunos casos incluso al franco rechazo del matrimonio cristiano como una hipótesis válida de realización personal y de construcción de la sociedad. ¿Cómo ha sido el paso de la alteridad a la neutralidad, de la complementariedad a la prolongación del yo, de la fecundidad a la cultura que descarta desde cosas hasta personas? Finalmente, es necesario proponer a los laicos, siguiendo el Concilio Vaticano II, corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que estamos estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen, nos realicemos y progresemos conforme a Cristo. Lumen Gentium número 11. En esto hay que ser autocríticos, no siempre la hemos sabido hacer. Pero en este momento, así como tantas otras ocasiones que también se han presentado, queremos ser propositivos y volver a poner en el ágora de las ideas la razonabilidad de la alteridad radical, la razonabilidad de la complementariedad que no implica el menoscabo de nada ni de nadie, la razonabilidad del matrimonio cristiano e incluso su gran aporte para construir el tejido social en una sociedad plural y que no necesariamente comparte nuestra cosmovisión. Así que bienvenidos al presente encuentro. Muchas gracias por su atención. Agradecemos enormemente su participación en este 16º Encuentro de Centros de Cultura. Para el cumplimiento con el programa, concluimos este espacio y continuamos con la ponencia Sociedad Líquida, impartida por el doctor Tomás Leoncini.